Soy canalizadora y cada vez que digo esta palabra la gente se queda con la boca abierta, esperando que les cuente la historia de cómo un rayo salió del cielo, me partió en dos y me dio una misión. Ahora vas a canalizar. Me han preguntado muchas veces en entrevistas cuál fue el momento de ruptura que me llevó a dedicarme a lo que hoy en día es mi misión. Y quiero puntualizar algo desde el minuto 1. Para mí, los procesos de canalización, la evidencia y todo lo que tiene que ver con los sistemas místicos no tienen nada que ver con una profesión. No es un trabajo, no es un don. Esto es algo que es intrínseco al ser humano. Para mí se convirtió en una vocación, en una investigación personal y sí, en una herramienta maravillosa para poder ver más allá de lo que llamamos los sentidos. Verás, yo no tuve un momento de ruptura, porque nací en un entorno donde esto era normal, donde lo místico, lo paranormal, el espiritismo, la energía de las plantas, se consideraba natural. Yo fui una niña peculiar. Antes de cumplir el año, yo ya estaba hablando. Y cuando digo hablando, es hablando en todos los sentidos. También sietemesina, siempre adelantada, Tuve la inmensa suerte de que mi madre nunca, jamás impidió que yo expresara todo lo que yo percibía. ¿El resultado? Bueno, el resultado fue que desde que era muy pequeña muchas personas venían a mi casa a escuchar lo que la niña decía. Así que como ves, no hubo una ruptura ni un rayo divino que vino a darme una misión. No, todo se fue desarrollando de forma natural. El momento en que yo me hice consciente de esto, eso sí fue diferente. Te cuento. Tenía 15 años. Andaba yo investigando las cartas, la baraja española, más que nada jugando con ellas. Y un día a una amiguita del colegio le dije: te voy a echar las cartas. Hice toda mi liturgia, empecé a decirle una serie de imágenes y situaciones que yo veía. Recuerdo como si fuera ahora mismo su cara. Me miró y me dijo: esto no puede ser verdad. Recuerdo que le sonreí y le dije: bueno, esto es una interpretación, un juego. Ya veremos qué es lo que acontece a lo largo de los meses. Yo sinceramente siempre borro estas cosas de mi cabeza. Imagínate, si no, el archivo cómo lo tendría. Lo solté y seguí con mi vida. En menos de 2 meses, esa amiguita se presentó en mi casa. Pero no se presentó sola, venía con 2 amiguitas más. Apareció toda asombrada, reclamándome, diciéndome que había pasado exactamente aquello que ella decía que no podía pasar. Y ahí sí tuve un punto de inflexión. Un momento de decir: wow, ¿esto qué es? A partir de ese momento, todo cambió. Empecé a profundizar, a estudiar, a trabajar, a investigarme a mí misma, hasta el día de hoy. Y te digo algo, sigo, porque esto es un proceso de eterna exploración. Pero esta historia, la niña que veía cosas, es solo una parte. Es la parte que se ve llamativa desde fuera, porque detrás de esa niña había otra realidad. Había una verdad incómoda de descubrir sobre mí misma. Yo poseía una gran base intelectual. Leía todo, lo investigaba todo, pero no tenía ni idea de cómo aplicar nada de eso en mi propia vida. Esa fue la realidad. Ahí me di cuenta que había estado entrenando, transformando emociones durante años sin jamás enfrentarlas de verdad. Mira, a los 6 años yo tuve una enfermedad que me impidió disfrutar de lo que más quieren los niños: los juegos en la calle. Mientras los otros niños corrían, yo no podía. Así que me refugié en la lectura, en los juegos de mesa. Me volqué tanto en eso que llegué a ser campeona nacional de lectura. Suena bien, ¿verdad? La niña prodigio. Todo eso era un disfraz. Todo eso enmascaraba dolor. Mi motivación se convirtió en ser la mejor, la número 1 en los estudios, cuando en el fondo, en lo más profundo de mi alma, lo único que yo quería era jugar como los demás niños. Y ese patrón me acompañó muchísimos años. Sabes que me hubiera encantado saber, antes de empezar todo este proceso, que alguien me explicara que todo en esta vida es eso, un proceso. Que alguien, una sola persona, me escuchara de verdad, que se diera cuenta de lo que yo estaba sintiendo, que me dijera que no tenía que quedarme atrapada en las emociones para siempre. Pero sobre todo, y esta es la número 1, me hubiera encantado que alguien me hubiera explicado qué hacer con el vacío de comunicación que yo llevaba dentro. Mis conversaciones con los demás niños no tenían nada que ver con las conversaciones habituales de los niños. ¿Y qué haces cuando sientes que no encajas? Te escondes,
Me recluí más y más, hasta el punto de que los propios niños me dejaban de lado porque yo misma me estaba autoexcluyendo. Me hubiera encantado que un adulto se acercara a esa niña y le hubiera dicho: oye, todo está bien, no pasa nada. Si no puedes jugar a la suiza o correr o montar en bicicleta, eso no te hace menos. Tienes otras cualidades maravillosas que enseñar a tus compañeros. Compártelas con ellos, no te aísles, exprésate. Nadie me enseñó que existía esa posibilidad. La tuve que buscar yo misma. Así que crecí y no la encontré, porque crecí con esa sensación de ser diferente, teniendo ese refugio intelectual. La gente me pregunta: ¿quién eres antes de ser coach o terapeuta? Mira, yo sigo siendo la misma niña de la que te estoy hablando. Sigo siendo un espíritu inquieto, en un mundo creativo vasto y creciente. Me encanta expresar, me encanta la escritura, me encantan los escenarios, me encantas tú. Aprecio el silencio, pero también anhelo profundamente el sentido de familia. Siempre ha sido así. Siempre he navegado entre dos mundos: la creatividad, la canalización, la investigación, la puesta en práctica y el mundo artístico. Para mí es más importante el camino que los títulos. Y ese camino me llevó a uno de los momentos más duros de mi vida. A los 27 años lo dejé todo por amor, sí, por amor. Yo siempre creí que no iba a salir de mi país, que iba a poder compartir mi vida con esa persona amada. Pero no fue así, me tuve que enfrentar a marcharme de Cuba. Hoy te digo que es algo que agradezco. Pero en ese momento fue un shock gigantesco. Experimenté el desarraigo, la necesidad de pertenecer a una cultura que no era la mía. Yo era una desconocida para todo, así que intenté integrarme con todas mis fuerzas, para tiempo después atravesar un divorcio y una separación traumática e irreversible. Eso me rompió por completo. Puedo decirte sin miedo a equivocarme que todo lo que viví en ese periodo me destrozó y volví a mi refugio: la lectura. Devoraba libros, como cuando las mujeres aman demasiado. Me sumergí en las constelaciones familiares, en documentales, en investigaciones, para buscar respuestas en todas partes. Estaba lejos de todo lo que conocía, mi familia, mis amigos. Me sentía desvalorizada. Ni siquiera mi propia sangre entendía lo que estaba pasando, ni sabía la mitad de las cosas. Me enfrenté sola con mis 2 hijas, a pesar de no poderlas tener todo el tiempo por cuestiones económicas, y eso fue durísimo. Una soledad absoluta. Y todo eso nació en mí la profunda motivación de acompañar a otros, a quienes se sienten solos y rotos, ayudándolos a manejar lo mejor posible todos esos procesos. Creí que ese proceso había terminado, pero nada más lejos de la realidad. Pasé casi 8 años en luchas, en juicios que ganaba, pero no me servía de nada ganarlos. Vi la descomposición de la familia, de mis hijas. Todavía tiene cola todo esto. Hasta que un día dije: basta, hasta aquí, no quiero más guerra. Yo no soy guerra, que cada cual encuentre su paz, porque yo sin duda voy a encontrar la mía. Y eso fue un punto de inflexión, el abandono de la lucha externa. Y ahí empecé a aprender de verdad. Aprendí que insistir en el mismo tema es inútil, porque nos devuelve a la misma herida, reviviendo una y otra vez. Aprendí algo que ahora es la base de todo lo que hago: cambiar el diálogo. Y la única forma de cambiar el diálogo es comprender cómo operan los procesos energéticos, mentales, emocionales y cerebrales en el ser humano. Aprendí a intencionar, a revisarme, a reconocer mis errores, a enfrentar los traumas para por fin poder superarlos. Y descubrí la lección más grande de todas, la que me salvó. Tú no eres la emoción, eres quien la experimenta. He invertido muchos años en este camino y eso me ha moldeado para ser quien soy hoy, siempre en constante evolución. Y por eso estoy aquí, dispuesta a apoyar a quien lo necesite, porque lo que yo viví lo leo todos los días en mis clientes. Veo a gente que vive en piloto automático, totalmente enganchada al pasado que ya fue o al futuro que aún no existe, como si estuviera en un mundo de Disney, y por eso se sienten perdidos, frustrados. ¿Te suena? Esa persona que sabe que debe poner límites, pero a la hora de la verdad se encuentra diciendo sí sin querer. Esa persona que quiere dejar un mal hábito, pero siempre vuelve a caer otra vez. El problema que yo resuelvo es ese. Yo ayudo a mis clientes a aterrizar de golpe en el ahora, a romper ese circuito, y mi forma de hacerlo es diferente porque yo lo integro absolutamente todo. Para mí no tiene sentido separar numerología de una sesión de coaching, ni una carta de tarot terapéutico, ni un ejercicio en terapia. Todo es una puerta para ver qué necesita la persona en ese preciso momento. Yo no etiqueto ni separo.
capto la vibración y uso la herramienta que haga falta para esa persona. Mi misión no es limpiar energía, se trata de encender y potenciar tu energía para que te pongas en marcha y crees tu propio presente. ¿Sabes qué es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la sanación o el cambio real? Dos cosas claves. La primera, que la solución solo existe en el ahora. Seguimos buscando la respuesta en el pasado o en la promesa del futuro, pero la única acción que te cambia la vida es la que tomas justo en este momento. Y la segunda, que es la que me salvó a mí, que necesitas entender cómo funciona el juego para poder jugarlo. Mucha gente quiere cambiar, pero no se molesta en entender los mecanismos básicos de ese propio cambio y su propia existencia. Si no comprendes cómo funciona tu cerebro, cómo se mueve la energía, qué es la vibración, cómo te afectan las fuerzas reversibles, es imposible que experimentes un cambio profundo. Es como querer conducir un coche sin saber qué es el freno o el acelerador. Si no entiendes estos manuales de usuario, no vas a poder transitar la experiencia. No vas a hacer que el cambio sea real y permanente. Y por eso, mi método no es un método rígido. Es un acompañamiento total y sobre todo educativo. La diferencia más grande es que yo no me limito a la sesión semanal. Yo vinculo el conocimiento con la ciencia, la intuición y la parte más práctica. Pero por encima de todo, me implico totalmente en que la persona sea la dueña de su proceso. El punto clave está en que yo no solo hablo en la sesión, yo enseño, porque para mí es fundamental que entiendas tu propio manual de usuario. Por eso realizo escritos personalizados. En esos escritos te hablo claro qué es la vibración, cómo funciona tu atención, qué son las fuerzas reversibles, cómo se forma un patrón emocional. Leo esos apuntes contigo para que tomes nota y luego lo discutimos. Esto es lo que te enseña cómo funciona tu cerebro y tus mecanismos. Y conmigo hay tareas prácticas, no te pienses. Y un seguimiento. Si vemos un bloqueo, te puedo mandar a ver un documental específico o una película o remitirte a un libro o ponerte un ejercicio práctico para hacer cada día. El seguimiento es uno de los puntos más fuertes que destacan mis clientes, porque la sesión no se termina cuando te vas. La persona sabe que estoy ahí. No es un ratito, es un programa vivo y completo que te enseña a aplicar todo esto en tu día a día, en lo cotidiano. Mis clientes saben que si algo me caracteriza es la honestidad. Se lo digo claro desde la primera sesión. Si vienes solo a quejarte o a dar vuelta en el mismo círculo, yo no soy para ti. Yo te ofrezco ir directo al grano, con mucho foco y con cariño. Los escucho, pero también les pongo el espejo delante para que vean lo que toca cambiar. Como te dije, mi trabajo no es limpiarte, es potenciarte para que te pongas a crear tu vida. Imagina que tienes una profesora particular que te entrega el manual de instrucciones de tu cabeza y tus emociones. ¿Cuáles son los resultados? Mira, dejas de sentirte como un corcho en el mar a la deriva. Ganas una claridad brutal en tu cabeza. Sabes por qué haces lo que haces. Y lo mejor de todo, lo aplicas de verdad en el día a día. Dejas de repetir la misma historia y empiezas por fin a vivir lo que quieres y a contar otras cosas diferentes. Mira, yo he visto a mujeres llegar sintiéndose rotas o perdidas y irse dueñas de su camino. La transformación más grande que veo es que recuperan la coherencia, lo que digo, lo que pienso y lo que hago en una sola línea. Pasan de decir una cosa y hacer la contraria, a que sus palabras, sus actos y su corazón vayan a la par. He visto clientas con proyectos parados durante años, que de repente, después de sesiones y trabajo, montan el negocio y lo llevan bien. Mujeres que no sabían decir no, que de pronto ponen límites tan sanos que sus relaciones mejoran, no es que se rompan, mejoran. Mujeres que vivían con una ansiedad constante, que hoy tienen paz interior sólida, que ya no se les mueven los cimientos con cualquier cosa externa. La transformación final es que dejan de necesitar buscar respuestas fuera y se convierten en su propia brújula. Mira, cuando una mujer trabaja conmigo, a nivel mental, deja de ser la esclava de su propia cabeza. Bien, su cerebro y su mente comienza a ayudarla. Gana una lucidez que le permite tomar decisiones desde la calma, sin reaccionar por el pánico de siempre. Y a nivel energético se produce un cambio de frecuencia. Así, cuando inevitablemente se encuentre en un momento de vibración baja, porque a todos nos pasa, ojito, a mí también, ella ya tendrá las herramientas para reconocerlo enseguida, aceptarla sin juzgarse, que es la clave, y transmutarla para subirla de nuevo. Esa es mi historia y por eso hoy puedo dedicarme a lo que me dedico. Sigo siendo la niña que leía cartas, la joven que se sintió campeona para ocultar su dolor, la mujer que se rompió por el desarraigo y el divorcio, la que aprendió que la guerra no es el camino, que la única respuesta está en su propio
manual de usuario. Gracias por escucharme, de verdad. Y si algo de este vídeo te ha removido y sientes que es hora de terminar tu propia guerra y comenzar a plantar la semilla de la paz en tu vida, te voy a dejar en la primera línea de la descripción el link para que agendes tu sesión de diagnóstico. Estoy deseando poder formar parte de tu proceso. Esto fue Pura Magia. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.